Hola amigos, han pasado 7 días y afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre estará hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio para nuestra juventud, esa que es capaz de asumir cualquier reto. Pero no solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho. ¿Sabes por qué? Porque somos la juventud que nuestro país necesita. Y como siempre te decimos, somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos jóvenes por la vida. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro país contraviene los principios fundamentales del derecho internacional, la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto a la independencia y libre determinación, el derecho a la nacionalización de bienes por interés público, además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos. Carlos Miguel no puede acceder a sitios web imprescindibles para su trabajo como emprendedor de las tecnologías. Leudis, ciego de nacimiento, no tiene dispositivos médicos parlantes. Lourdes no puede cobrar su salario como árbitra internacional porque el banco suizo donde lo depositan se niega a hacer transferencias a Cuba. El ron y el tabaco cubano siguen sin comercializarse en el mercado norteamericano. Nuestros científicos se reinventan todos los días para que nuestros candidatos vacunales avancen a pesar de la ausencia de reactivos o equipos clave. Algunos dicen que el bloqueo no existe, que es una excusa, que está diseñado para afectar al gobierno y no a la gente. Sin embargo, la vida diaria en Cuba demuestra lo contrario. Hasta el municipio de Arroyo Naranjo ha llegado en la tarde de hoy el equipo de Jóvenes por la Vida. Nos hemos unido en una pintada contra el bloqueo. A mi lado se encuentra Tainy Albuerne. Ella es licenciada en rehabilitación del Policlínico Mantilla de Arroyo Naranjo. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Ya decía yo cuando te presentaba que estamos haciendo una pintada en contra del bloqueo. Me gustaría saber si crees que el bloqueo existe y por qué. Sí, el bloqueo existe y te puedo dar varios detalles que el por qué. En la vida cotidiana lo vemos a diario, más que yo soy licenciada en rehabilitación y nos dificulta el trabajo con los pacientes, con las personas que necesitan nuestra ayuda en la vida cotidiana. No tenemos medicamentos, las faltas de insumos, una pomada para dar un masaje, un tratamiento completar como es debido. Y en la vida cotidiana lo vemos en el día a día, las dificultades que se nos hace alcanzar las cosas fundamentales para nosotros. ¿Qué edad tienes, Tainy? Tengo 28 años. ¿Qué tiempo llevas en el Policlínico? Llevo 9 años en el Policlínico Mantilla, desde 2014. Desde el año 2014 y el bloqueo nos viene amenazando hace más de 60 años. ¿De qué manera se reinventan? ¿De qué manera los jóvenes visualizan su trabajo en esta batalla que día a día tenemos que resaltar? Hacemos de todo para ayudar al paciente a que vuelva a la sociedad, a reincorporarse. Desde un trabajo manual hasta para poder brindarle un mayor servicio a los pacientes, desde niños hasta los más ancianos de nuestras casas. ¿Qué importancia le concedes tú a que hoy nos estemos encontrando en este lugar para lanzar esta campaña en contra del bloqueo, para ratificar que existe y que es algo que nos obstaculiza en nuestro camino por la vida? Importancia le veo mucha. Es una voz que tenemos para denunciar las amenazas que nos llevan azotando más de 60 años, como bien tú dijiste, en nuestro país y ayudar y que vean la realidad de todo lo que está pasando y no es lo que dicen en otros países que es culpa de nosotros, no, simplemente estamos bloqueados, como bien dijiste, hace más de 60 años. Sería bueno también resaltar en esta entrevista el sueño de una Cuba para Tainy. ¿Cómo la sueñas? ¿Cómo la ves de aquí a un tiempo? La veo feliz, llena de niños, ver una sonrisa en cada cubano,
como queremos hace tiempo. Como queremos desde hace mucho tiempo y como queremos también que se mantenga por mucho tiempo más, para que las nuevas generaciones sigan siendo el retoño, para que estas pintadas llenen de colores el mundo, como ahora se llena la pantalla de su televisor. Nosotros seguimos juntos en esta tarde de viernes de Jóvenes por la Vida. Gracias. Desde Cuba abrazamos la campaña de solidaridad Cuba sí, bloqueo no. Ha sido una lección de vida para el pueblo cubano que la solidaridad es la que nos ha permitido andar juntos en los caminos de construcción de nuestras soberanías, de nuestra independencia, de nuestras posibilidades de autodeterminación en la construcción de una sociedad de justicia y bienestar para nuestro pueblo. La solidaridad es lo que nos ha creado esa voz común, esa fuerza para andar de manos unidas en los momentos más difíciles que hemos vivido en estos tiempos. La solidaridad es un valor que nos une, que nos identifica, que es nuestra fuerza. Cuba sí, porque Cuba construye el futuro, porque cada mañana se levantan muchos cubanos y cubanas a enseñar un país distinto, a trabajar para crear bienestar, al mismo tiempo que producir una subjetividad cada vez más liberadora, una subjetividad crítica, una subjetividad que intente ser una sociedad distinta a la que es dominada totalmente por la lógica del capital. Cuba sí, porque Cuba teje lazos de amor con otras naciones, porque Cuba intenta dar la mano cada vez que ha podido, y lo ha hecho más allá de las posibilidades materiales reales que ha tenido, inspirada sobre todo por ese compromiso de estar donde hay que estar y de acompañar al hermano y a la hermana que más nos necesita. Así que es un absurdo que Cuba esté en una lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando en realidad Cuba ha sido afectada y muchos hijos de Cuba han muerto por acciones, por invasiones, por ataques, por intentos de detener esa apuesta que hemos construido de una sociedad distinta. Bloqueo no, porque el bloqueo es una práctica más de intentar castigar y amedrentar nuestro intento de crear algo distinto, algo que se parezca a nosotros, algo que nos dé felicidad por el poder, algo mejor en el futuro. Bloqueo no porque es injusto, bloqueo no porque bloqueando a Cuba, bloquea un sueño entre la posibilidad de crear un mundo nuevo. Cuba sí, bloqueo. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. Como parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se abrieron embajadas en ambos países en 2015. En ese año, el presidente Obama viajó a Cuba, siendo el primer mandatario estadounidense en visitar la isla en casi 90 años. En su discurso en el Gran Teatro de La Habana, Obama reconoció que la política de aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba no ha funcionado. Many people on both sides of this debate have asked, why now? Why now? There is one simple answer. What the United States was doing was not working. The embargo was only hurting the Cuban people instead of helping them. And that's why I believe our grandchildren will look back on this period of isolation as an aberration. Expertos contabilizaron más de 240 medidas de la administración republicana comandada por Trump contra Cuba. En su mayoría, constituyeron acciones de recrudecimiento del bloqueo con el objetivo de asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, crear una situación de ingobernabilidad y derrocar la revolución. Aunque a Trump le sucedió el presidente demócrata Joe Biden, este no ha promovido ninguna modificación al legado que su predecesor le dejó respecto a Cuba. Aun cuando durante su campaña presidencial prometió un rumbo distinto a las relaciones con la nación socialista. Como dicen los cubanos popularmente, el cuartico está igualito. En este momento me encuentro conversando con Joandri Oduardo. Él es un joven funcionario de MINREX y con muchísimo gusto yo le doy la bienvenida a Jóvenes por la Vida. Qué placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hoy estamos en el municipio de Arroyo Naranjo realizando una pintada en contra del bloqueo y me gustaría primero que todo preguntarte, ¿crees que el bloqueo existe? Sí, claro que sí, y existe en todas las esferas, es decir, es un bloqueo que se ve representado sobre todo nosotros los jóvenes que hemos crecido con
en todas nuestras esferas, en la esfera cultural, en la esfera deportiva. Desde mi experiencia personal, yo soy funcionario, soy especialista de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y trabajamos allí con la sociedad civil cubana comprometida, sociedad civil agrupada allí con nosotros, y tenemos muchas sociedades médicas, científicas, que se ven limitadas en su accionar a nivel internacional, en su accionar académico, por el tema del bloqueo, por no poder acceder a posgrados, por no poder acceder a plataformas que le permitan intercambiar con sus similares. Claro que sí existe, tenemos otras muchas sociedades que trabajan con personas en situación de discapacidad que también se ven afectados para poder adquirir los implementos para poder realizar el trabajo básico con estas personas bien necesitadas. ¿Cuán importante crees que seas tú entonces que nos unamos en una voz todos los jóvenes precisamente para combatir al bloqueo? Yo creo que es muy necesario, los jóvenes somos el futuro y como futuro debemos construir un país sin bloqueo, un país mejor sin bloqueo, un país en el que la vida la podamos definir sin tener nadie que nos lo impida. Es decir, tratar de lograr que nuestra isla no sea una isla castigada por un bloqueo injusto, criminal, que existe hace más de 60 años y que en la actualidad perdura y le hace mucho daño a una Cuba en una situación pospandémica. Como joven cubano de estos tiempos, joven de a pie, ¿cómo te reinventas día a día y cómo te reinventas en el ambiente laboral? Bueno, ahora que hablaste de joven de a pie, yo quisiera mencionar que yo vivo acá en Arroyo Naranjo. Sí, para mí es un privilegio que hayan escogido Arroyo Naranjo como municipio para esto. Y nada, en el día a día los cubanos, yo nací en pleno periodo especial, estamos adaptados a ir adelante porque creemos que para construir esa sociedad más justa que queremos, tenemos que luchar por ella. Y en el día a día, en las calles, en los lugares donde más nos necesitan y en los lugares donde más necesarios somos. Y seguramente tú también sueñas con una Cuba diferente, una Cuba mejor, porque creo que ese es el sueño de todos nosotros los jóvenes. En tu sueño, ¿cómo la ves? Sí, yo la veo un poco inspirada en el concepto de revolución de nuestro comandante en gente, una Cuba en la que se cambie todo lo que deba ser cambiado, en la que la igualdad, la libertad plena tenga cada vez más vigencia, en la que la discriminación no tenga rasero ninguno, no tenga ninguna cabida. Yo la veo como una Cuba revolucionaria, pero en su máxima expresión. Y seguramente seguiremos nosotros, los jóvenes, en cada trinchera, contando siempre con el esfuerzo, el apoyo de una sola voz, que es imprescindible que se una para entonces tratar al menos de derribar los malos conceptos de nuestro país y seguir defendiendo nuestro proyecto revolucionario. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros tus palabras en esta tarde de viernes. Gracias a ustedes y nada, que salga muy bien el plan de la calle y que los niños lo disfruten, que para ellos trabajamos. Un placer. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Seguimos juntos en Jóvenes por la Vida. Cuba is a state sponsor of peace. Cuban doctors went around the world to help treat people during the pandemic. Cuba was the place where the different factions in Colombia, including the government, came to sign a historic peace agreement. The United States government has it upside down. Watching Cuba host the meeting for Colombia, they decided to put Cuba on the state sponsor of terrorism list. Cuba is not a state sponsor of terrorism. Cuba is a state sponsor of peace. Join the campaign, 1 million signatures to get Cuba off the list. Cuba must be off the list. Let Cuba live. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Porque Cuba ni se acobarda ni se rinde. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Ahora me encuentro conversando con Elaine del Toro, ella es cadete de primer año del MININ y con muchísimo gusto yo le doy la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti por llegar a esta actividad. Me gustaría conversar contigo acerca de lo que he conversado hoy con todos mis entrevistados y hay una primera pregunta que es clave. ¿Crees que existe el bloqueo? Por supuesto que existe el bloqueo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha tenido una manera de asfixiarnos, de querer asfixiar a nuestra isla, asfixiar a nuestros jóvenes, asfixiarnos en todos los sentidos.
Y desde esos sentidos, ¿cómo se ve reflejado en el lugar donde día tras día te desarrollas? Por supuesto que nos vemos asfixiados, por ejemplo, no tenemos para nuestra juventud en las mismas escuelas, nos vemos día tras día que nuestros jóvenes han tratado de seguir con esas ideas marxistas, leninistas, fidelistas, martianas, pero siempre nos vemos en el mismo, mi especialidad de inmigración y extranjería, y lo vemos diariamente en los pasaportes, en todo lo vemos diariamente. Más allá de la profesión, ¿tienes alguna experiencia personal donde el bloqueo te haya afectado que nos quieras compartir? Sí, por supuesto, en la misma escuela lo vemos diariamente, como los jóvenes, los mismos teléfonos, que hoy por hoy es la comunicación entre las personas, hay muchos que no tienen el teléfono, en todo lo vemos, en todo. Me gustaría que me dijeras cómo sueñas a Cuba de aquí a un tiempo, con bloqueo, sin bloqueo, y si aún existe bloqueo, ¿cómo nos levantamos? Yo sueño a Cuba sin bloqueo y levantando, nosotros siempre nos hemos levantado, nosotros somos fieles seguidores de Fidel, ahí mismo tenemos el 13 de agosto su cumpleaños y vamos a seguir día tras día levantándonos con él en nuestro pecho. ¿Un mensaje para la juventud cubana que ahora nos ve? La juventud cubana, que sigan, que vayan también a nuestra universidad, que se inspiren en nosotros, que sigan nuestro camino y que vamos a darla toda por Cuba. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias en esta tarde de viernes de Jóvenes por la Vida. Sigue junto a nosotros hasta casi las 7:30 de la noche. Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, el bloqueo califica también como un crimen internacional de genocidio. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? El bloqueo de Estados Unidos es un conjunto de leyes que impiden el libre comercio con Cuba. La ambición de Estados Unidos por anexarse a Cuba se remonta al siglo XIX y fue defendida como política de Estado por los presidentes Thomas Jefferson, James Madison y John Quincy Adams. En ese entonces se consideraba Cuba como la fruta madura que por su cercanía geográfica debía caer finalmente en manos de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 fue un golpe muy duro a la ambición de Estados Unidos. Llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, que adoptó medidas para recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, se aprobó la rebaja del precio de los medicamentos, se promulgó la primera ley de reforma agraria que entregó la tierra a más de 100.000 familias campesinas y se declaró el uso público de las playas que estaban vedadas a la ciudadanía. Estas medidas afectaron los intereses de los grandes monopolios estadounidenses, dueños de las mejores tierras y de las principales industrias que habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y rompen relaciones con Cuba por orden del entonces presidente John Kennedy. El bloqueo económico y financiero comenzó oficialmente a partir de las 12:01 de la madrugada del 7 de febrero de 1962. Es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Actualmente el bloqueo a Cuba ha significado pérdidas económicas por más de 138.000 millones de dólares. Viola los derechos humanos al impedir el acceso a tecnologías, alimentos y medicinas que podrían mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por ejemplo, 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina que necesitan al año los cubanos que padecen diabetes. Para colmo, las restricciones se intensifican. Una de las medidas más recientes prohíbe a las empresas de cualquier parte del mundo la venta de productos a Cuba que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Por si fuera poco, Estados Unidos no respeta la opinión internacional. La abrumadora mayoría de los países del mundo votan en las Naciones Unidas desde hace años a favor de levantar el bloqueo contra Cuba. Continuamos juntos en esta pintada que hacemos en esta tarde de viernes en contra del bloqueo desde el municipio Arroyo Naranjo. Ahora yo tengo el gusto de conversar con una joven bella que le doy la bienvenida con mucho placer a nuestro programa, Tania Corrales. Ella es funcionaria de MINREX. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto hacer esta entrevista a tu lado para conversar acerca de esta actividad que se está desarrollando aquí. Primero que todo, ¿crees que existe el bloqueo? Por supuesto que existe el bloqueo. ¿Por qué crees que existe el bloqueo? El bloqueo nos afecta el día a día a cada cubano de a pie. Nos afecta simplemente por las condiciones socioeconómicas en las que vivimos, que le dificulta al gobierno obtener
todos los recursos necesarios para poder desarrollar su economía y desarrollar el país de forma normal. Incluso siendo un país subdesarrollado, creo que tenemos muchas potencialidades, pero esas potencialidades están bloqueadas todo el tiempo realmente, dificultándose para el gobierno de Estados Unidos la obtención incluso de medicamentos. Desde tu puesto de trabajo seguramente tienen que batallar día a día con muchas vicisitudes. ¿Es cierto esto? ¿De qué manera ustedes se reinventan para hacer un trabajo un poco mejor, al menos desde tu punto de vista? Bueno, desde mi trabajo, nosotros que estamos muy vinculados con el tema tecnológico, lo vemos día a día. Incluso para la obtención de las informaciones necesarias para actualizarnos, es difícil incluso entrar a algunos sitios web. Desde el mismo WhatsApp, que también tiene sus propias dificultades, como conocemos aquí en Cuba, hasta otras aplicaciones para hacer videollamadas, como la muy conocida es Zoom, la plataforma, pero también hay otras aplicaciones que igual se dificulta su acceso justamente porque se deniega el acceso. Aun cuando somos una era tecnológica y ahora muchas cosas dependen de las redes sociales para hacer nuestro trabajo. Estamos, decía yo al inicio de la entrevista, en una pintada en contra del bloqueo del municipio de Arroyo Naranjo, y quisiera saber también qué importancia le concedes tú a que se hagan actividades como estas, donde los jóvenes nos unimos en contra del bloqueo. Yo creo que esta pintada contra el bloqueo es una de las tantas actividades que pudieran hacerse para que entre la población se promueva esa conciencia de que realmente existe el bloqueo. Creo que por más de 60 años se ha estado comentando, ¿no?, que existe el bloqueo y a veces las personas pensarán que es un discurso gastado. Creo que esta pintada contra el bloqueo puede contribuir a realmente hacer ver a las personas desde otra perspectiva cuáles son estas dinámicas del bloqueo que inciden en la población directamente. Me gusta decir que hay una Cuba con sueños, una Cuba con jóvenes que sueñan, y precisamente quiero conocer los tuyos. ¿Cómo ves a Cuba de aquí a unos años? Bueno, yo veo a Cuba de aquí a unos años, creo que pudimos ver un poquito con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Creo que pudimos ver un poquito de las potencialidades que tiene Cuba para desarrollarse, para ser un país que realmente pueda brillar con su propia luz. Yo veo a Cuba un país sin el bloqueo en un futuro, realmente tengo esa esperanza, y veo una Cuba próspera, una Cuba que realmente avance por el camino correcto, pero que avance con un gran desarrollo. No quiero entonces perder la oportunidad para que le dejes un mensaje a los jóvenes que ahora nos ven. ¿Qué crees tú que deban hacer los jóvenes para seguir estando en la primera trinchera? Sobre todo tener confianza, sobre todo tener fe. Tal vez los tiempos son muy difíciles y creo que para muchos puede resultar un poco tedioso, ¿no? Pero realmente yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y creo que se trata sobre todo de apoyar a la revolución, de apoyar los programas sociales de la revolución, que es lo principal, y de continuar en la lucha. Tania, muchas gracias. Gracias sinceramente por compartir con nosotros tus experiencias, tus palabras. Ha sido un gusto sinceramente y no hemos hecho más que dejar desde la voz de los jóvenes un mensaje esperanzador para el pueblo de Cuba. Sigue con nosotros en esta tarde de viernes de Jóvenes por la Vida. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué masa le vas a mentir. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter. Otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que el bloqueo no. Ha llegado el
momento de compartir con ustedes las redes sociales de nuestro programa, un espacio que sé que esperas con muchos deseos. Y me gustaría comentarte desde el inicio que tenemos un correo electrónico, jovenesporlavida2020@gmail.com. Por ahí nos puedes escribir, darnos tus sugerencias para nuevos temas en nuestros programas. Pero también nos encontramos en Facebook y allí respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Mira, y como siempre me gusta decirte, si nos visitas vas a encontrar fotos, videos de nuestro programa, lo que ocurre detrás de cámaras y podrás revivir las emisiones anteriores si así lo deseas. Esto último también lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube Jóvenes por la Vida. Y en Telegram tenemos interacción de la buena, de la bonita, de la necesaria. Seguidores Jóvenes por la Vida, allí nos puedes encontrar. Y ya que estamos dando pie a esta red social, yo voy a saludar a buenos amigos que siempre nos sintonizan, siempre nos escriben cuando acaba el programa, y esto es algo que nosotros agradecemos muchísimo. Tal es el caso de Lisette María, Enrique Mena, también ve nuestro programa Alfredo, Saraí La Madrid, también lo hace Julio César y Rafael Antonio Pérez. Estos son algunos de los buenos amigos que siempre ven nuestros programas y con total sintonía se apegan a nosotros, nos dejan mensajes bonitos y hacen que sigamos siendo jóvenes por la vida. Son todas las plataformas digitales, no me queda nada más que decirte, solamente agradecer y pedirte que te quedes con nosotros siempre siendo un joven por la vida. No hay viento que nos desvíe las velas. En agua profunda somos la propela. Afilando espuelas, gallos de pelea. No nos desvían cambios de marea. El siglo tararea y somos las letras. Las voces retumban, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón. Estoy hablando del nombre de una generación. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impacta negativamente en todas las ramas de la sociedad. Todos estaríamos mejor sin bloqueo. Somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida.